Muy bien, pues esta mañana lo que vamos a ver, lo que vamos a empezar a ver es, le puse título al mensaje, Jesús, el Maestro, Maestro. Espero que aprecien el juego de palabras ahí, porque en que lo puse en la computadora no reconoció que estaba haciendo un juego de palabras. Puse el Jesús, el Maestro, Maestro. Me eliminó uno de los maestros. Entonces puse otra vez, Jesús, el Maestro, Maestro, y me salió una notita. ¿Quieres que elimine la palabra duplicada? No, no es una palabra duplicada, es un juego de palabras que no funciona en inglés, solo lo puedo hacer en español. Estaba muy emocionado, pero ojalá lo aprecien. Jesús, el Maestro, Maestro, porque no solamente fue el Maestro del universo, el Señor de todo el mundo, sino también fue un Maestro, nuestro Maestro. De hecho, tal vez no pensamos de eso cuando pensamos de la vida de Jesús o de su ministerio. Normalmente cuando hablamos de la vida de Jesús estamos pensando de su nacimiento milagroso, de su deidad, de su autoridad, de sus milagros, de su muerte, su sepultura, su resurrección. Y todas son partes importantes de la vida de Jesucristo. Pero a lo largo de su ministerio terrenal, cuando Él estaba caminando en la tierra, ¿qué hizo Jesús? Su enfoque principal fue enseñar. De hecho, vemos que donde quiera que Él iba, estaba enseñando, constantemente enseñando. Entonces, verdaderamente fue el Maestro, Maestro. No solamente el Señor del universo, no vino a demandar de nosotros ciertas cosas, sino vino a enseñarnos cómo tener una relación con Él, cómo tener una relación con Dios, cómo tener una relación con nuestro prójimo, cómo ver el mundo de la perspectiva de Dios. Entonces Jesús fue el gran maestro, el maestro ejemplar, que es un ejemplo para todos nosotros que deseamos ser maestros, que deseamos enseñar a otras personas. Debemos seguir siempre el ejemplo de Jesucristo cuando estamos enseñando. Entonces pensé que sería apropiado, ahora que estamos celebrando a los maestros, analizar la vida, el ministerio de Jesús, la enseñanza de Jesús y ver qué podemos aprender de el gran maestro que nos puede ayudar a ser mejores maestros nosotros mismos, maestros como Jesucristo. Entonces, lo que pienso hacer esta mañana es ver primeramente el ejemplo de Jesús, ver cómo enseñó, ver qué podemos aprender de Él. La próxima semana lo que quiero hacer es aplicar esto a nuestras vidas y ver cómo podemos nosotros ser mejores maestros, maestros como Jesucristo. Entonces lo vamos a dividir en esas dos partes. Y esta mañana no vamos a dar realmente mucha aplicación, sino vamos a analizar y ver todo lo que podemos aprender durante una hora de la vida y el ministerio de Jesús como maestro. Obviamente podríamos pasar mucho tiempo, muchas semanas, muchas horas hablando de todo lo que Jesús nos enseñó, pero vamos a intentar limitarlo a algunas cosas prácticas que la próxima semana podemos poner en práctica para mejorar como maestros. Entonces vamos a empezar, vamos a ver 5 preguntas en nuestra análisis esta mañana. Vamos a ver qué enseñó Jesús, a quiénes enseñó Jesús, cuándo enseñó Jesús, dónde enseñó Jesús y cómo enseñó Jesús. Nos dará más que suficiente para ver esta mañana. Vamos a contestar estas 5 preguntas y la próxima semana aplicaremos lo que hemos aprendido a nuestras vidas. Entonces vamos a empezar viendo lo que Jesús enseñó cuando estaba aquí en la tierra. Vemos que Él enseñó muchas cosas. Él enseñó no solamente un mensaje. Muchas veces un predicador que viaja de lugar a lugar a lugar predica un mensaje y cada lugar a donde va predica el mismo mensaje. Pero vemos que Jesús durante su ministerio enseñó muchas cosas, no solamente un solo tema. Y vamos a ver algunas de las cosas que Él enseñó. Empezando con Mateo 4, 23. Vamos a buscar todos Mateo 4, 23.
Vamos a empezar viendo qué enseñó Jesús. Mateo 4, 23. Uno de los mensajes más importantes, el mensaje principal que Jesús vino a dar, se encuentra aquí. El versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, específicamente, ¿qué enseñó Jesús? Cuando estaba viajando de un lugar a otro, estaba predicando, dice, el evangelio del reino. Ahora, tenemos muchos versículos y no creo que nos va a dar tiempo de ver todos los versículos que tengo apuntados. Entonces, le voy a decir al hermano Alex que tenga listos sus dedos para poner en la pantalla los versículos y vamos a leer todos los que podamos. Pero no es el único lugar en la Biblia donde nos dice que Jesús estaba predicando el evangelio. Ahora, podemos decir, espérame, ¿qué evangelio estaba predicando Cristo? Si Él no había muerto todavía, ¿estaba predicando la salvación por su muerte y su sepultura y su resurrección? ¿O qué evangelio estaba predicando? Cristo estaba predicando las buenas noticias de que se estaban cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento. A lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos que Dios había hecho promesas al pueblo de Israel, promesas de un Mesías, o en griego, el Cristo. Y estaban esperando que se cumplieran esas promesas porque las promesas les decían que Dios iba a venir a salvar su pueblo. Dios iba a venir a ser su Dios, a morar entre ellos, a darles vida eterna. Entonces tenían esas promesas del Antiguo Testamento y Cristo vino a decirles: ha llegado el Mesías, estoy aquí, vine a cumplir todas esas promesas. Entonces, ¿estaba predicando la salvación por fe en su muerte? Sí. Estaba predicando el cumplimiento de las promesas que él sabía que incluirían su muerte, sepultura y resurrección. De hecho, vamos a ver en un momento que él predicaba de su muerte, sepultura y resurrección también. Pero estaba anunciando que las promesas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo y que había llegado el Mesías. Entonces él recurrió, dice, toda Galilea, enseñando y predicando que había llegado el Mesías, se están cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento, el evangelio quiere decir buenas noticias, las buenas noticias del reino de Dios. Ha venido el reino. ¿Cuál fue el propósito de su predicación? Que su nación recibiera las buenas noticias del evangelio, que le aceptaran como su Mesías, como su rey. Desafortunadamente sabemos que eso no fue el caso, ¿verdad? Rechazaron a su Mesías. Todas las promesas que Cristo vino a cumplir, Él cumplió muchas la primera vez que vino, pero por el rechazo de la nación de Israel, de Él como Cristo, como el Mesías, algunas promesas todavía faltan cumplirse y se van a cumplir más adelante. Pero Él vino a predicar el evangelio del reino. También mandó a sus discípulos a predicar el evangelio del reino. No vino a predicar solamente a los 12 o a algún grupo específico de personas, sino vamos a ver que Él predicó a todos. Recurrió y durante todo su ministerio estaba anunciando las buenas noticias, el evangelio del reino. Mateo 9:35 dice, lo podemos poner aquí en la pantalla para que sea más rápido: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Lucas 20, versículo 1 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Entonces vemos que Jesús estaba enseñando el evangelio del reino por toda Galilea, por todas las ciudades, todas las aldeas, en el templo, en todo lugar estaba predicando el evangelio. El evangelio. Entonces, una de las cosas más importantes que Jesús vino a enseñar fue el evangelio del reino. Vemos que no es lo único que Él enseñó. Vamos a buscar Marcos 1, 21 a 22. Marcos 1, del 21 al 22. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Entonces Jesús cada sábado, cada día de reposo, estaba entrando en la sinagoga, se estaba enseñando. ¿Y qué estaba enseñando? Doctrina. De tal forma que la gente se maravillaba de su doctrina. ¡Wow! ¿Qué doctrina nos está enseñando? Entonces enseñó el Evangelio, también enseñó doctrina. Vemos también en Marcos 4, 1 y 2, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y les decía en su doctrina. Lucas 4, 31 a 32, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina. Entonces vemos que Jesús enseñó el Evangelio del Reino, enseñaba también doctrina. Pero no solamente enseñó cualquier doctrina, enseñó una doctrina específica. Enseñó específicamente la doctrina del Padre, quien le había enviado. Dice Juan, vamos a buscar Juan 7, 14 a 16. Podrán darse cuenta que para cada punto que estamos viendo hay muchos versículos, pero vamos a intentar ver por lo menos un versículo que apoya cada punto y luego los otros versículos los podemos mencionar, pero los versículos que estamos leyendo no son versículos aislados, no es un versículo aquí o un versículo, son muchos versículos que nos enseña. De hecho, lo que hice y la razón por la cual se empezó a alargar el mensaje, busqué todos los pasajes que hablaban de Jesús enseñando, y luego de eso deducí qué enseñó, quiénes enseñó, cómo enseñó. Entonces hay muchos versículos que ver, pero solo podemos ver algunos versículos representativos para cada punto por falta de tiempo. Pero Juan 7, del 14 al 16 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Luego en Juan 8, 28, Jesús dijo: cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Jesús anunció el Evangelio del Reino. También enseñó doctrina. ¿Pero qué doctrina enseñó? Específicamente la doctrina del Padre, la doctrina del que le había enviado. Y dijo: mira, si conocen al Padre, van a saber que la doctrina que les enseñó es la doctrina de Él. Y si quieren confirmarlo, busquen la palabra de Dios para ver si es cierto lo que les estoy diciendo. Enseñó doctrina del Padre. También enseñó de su deidad y su autoridad. Muchos intentan negar ese hecho, pero Jesús vino con autoridad, vino a hablar de su autoridad, de su deidad, de su doctrina, de su evangelio. Y en Juan 8, del 20 al 25, nos habla de su autoridad. Juan 8, del 20 al 25. Esas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Ahora, el templo era el lugar sagrado de toda la nación de Israel. Era el lugar principal de adoración. Todos venían de todas partes para adorar en el templo, para aprender en el templo. Entonces no está en un lugar aislado, en algún pueblo que nadie conoce. Está en el centro de la educación religiosa de la nación, enseñando. ¿Y qué enseñó? En el 21, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Él enseñó con autoridad, enseñó que tenía autoridad, que Él era de arriba, nosotros de abajo. Eso les daba autoridad. Eso también coincide con lo que sabemos de Dios del Antiguo Testamento, que decía: mis caminos son más altos que tus caminos, mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Enseñó de su deidad, enseñó de su autoridad. También enseñó, como mencionamos hace un momento, de su muerte y su resurrección.
Vamos a buscar Marcos 8:31. Marcos 8:31. Dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Se los dijo abiertamente. También en el capítulo que sigue, en el 9:31, Marcos 9:31 dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces les dijo lo que vino a hacer, lo que iba a pasar, dijo que iba a morir, dijo que después de 3 días iba a resucitar, enseñó de su muerte y su resurrección. ¿Qué más enseñó? También enseñó de eventos futuros. Mateo 24:3. Mateo 24:3. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le están preguntando del futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Ahora no vamos a leer todo el capítulo, pero todo el capítulo 24 de Mateo, Cristo les está dando la respuesta a su pregunta y les está diciendo de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, está hablando desde el año, hace aproximadamente 2000 años, de lo que iba a pasar en el futuro a partir de ese momento. Algunas cosas futuras se han cumplido en los últimos 2000 años, algunas se van a cumplir. Estaba hablando de cosas que iban a pasar en el futuro a partir de ese momento. No todas las cosas que mencionó en este capítulo iban a suceder al mismo tiempo. Entonces, cuando interpretamos lo que está diciendo en Mateo 24, tenemos que tener eso en mente y no pensar que todo está hablando de un mismo evento. Está hablando de cosas que iban a suceder en el futuro a lo largo de los próximos miles de años, ¿ok? Pero está hablando de cosas futuras y les da señales de que debieron haber estado esperando para saber, para marcar cuándo iban a pasar ciertas cosas. Entonces Jesús enseñó acerca de eventos futuros. Además de eso, nos enseñó cosas muy prácticas. Nos enseñó cómo ser justos, nos enseñó cómo relacionarnos correctamente con Dios, nos enseñó cómo relacionarnos correctamente con nuestro prójimo, con otros hombres. De hecho, empezamos la lectura esta mañana en Mateo capítulo 5 y pues no podemos leer todo el sermón, pero Jesús en Mateo 5 empieza a dar un sermón, lo llamamos el sermón en el monte. ¿Por qué? Porque Jesús subió a un monte y allí dio este sermón. El sermón abarca unos 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. No vamos a leer todo el sermón, pero en esos 3 capítulos nos enseña cómo relacionarnos correctamente con Dios, cómo relacionarnos correctamente los unos con los otros como creyentes en Dios, cómo relacionarnos con personas que son incrédulas, que no son creyentes. Entonces nos enseña en esos 3 capítulos mucho acerca de nuestra relación, muchas cosas muy prácticas que podemos aplicar en nuestras vidas prácticamente. En fin, lo que estamos viendo por medio de esa parte es que Jesús enseñó muchas cosas y me gusta cómo lo dice Marcos 6:34, porque en lugar de intentar decirnos todo lo que Jesús enseñó, Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. No puedo resumir todo lo que enseñó, solamente muchas cosas enseñó Jesús y podríamos decir lo mismo. Podríamos, como dije, predicar de aquí hasta que regrese mi papá de todo lo que enseñó Jesús, pero vamos a resumirlo diciendo Jesús enseñó muchas cosas. De hecho, Juan dice al final de su libro, Juan 21:25,
Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Me doy por vencido, no puedo escribirles todo, solo les voy a resumir las cosas importantes para que puedan creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, para que puedan creer en su nombre y tener vida por su nombre. Pero no les puedo decir todo lo que enseñó en un solo libro. Entonces, vemos que Jesús enseñó muchas cosas. Tal vez cuando pensamos de la vida de Jesús, pensamos que Él de vez en cuando estaba en un lugar y enseñó un poco. Pero vemos que no es cierto. Él enseñó muchas cosas. Enseñó el evangelio del reino, enseñó doctrina, enseñó de su deidad, su autoridad, de su muerte, su resurrección, acerca de eventos futuros, cosas prácticas, cómo ser justos delante de Dios, cómo relacionarnos con los hombres. Enseñó, en fin, muchas cosas. Verdaderamente fue el maestro. Pero a veces, cuando pensamos en la vida de Jesús, pensamos de Él hablando con un cierto grupo de personas. Y también es importante saber no solamente lo que enseñó Jesús, sino a quiénes enseñó Jesús. Para tener una perspectiva correcta, debemos analizar a quienes enseñó. Solamente enseñó a sus 12 discípulos y ellos deben enseñar a los demás. Solo enseñó a un grupo, solamente enseñó a los fariseos. ¿A quienes enseñó Jesús? Y vamos a ver que probablemente la respuesta es más amplia de lo que habíamos pensado. Empezamos con los discípulos. De hecho, estamos en Mateo 5 y podemos ver al principio del capítulo 5. Versículos 1 y 2, que vinieron a Él sus discípulos. Cuando dio el sermón en el monte, dice, vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Entonces, ¿a quién está enseñando? A los discípulos. Sabemos que a lo largo de su ministerio estaba constantemente enseñando a sus discípulos. Entonces había un grupo de hombres fieles, de hombres dedicados a seguirle, hombres comprometidos, y específicamente les enseñó muchas cosas que ellos en cambio enseñaron a muchas otras personas también. Pero no solamente a los discípulos enseñó Cristo. Tenemos muchos ejemplos de donde está enseñando a sus discípulos, pero ¿a quién más enseñó? En Marcos 10, 1 al 3, vemos otro grupo de personas a quien enseñó Cristo. Y digo grupo de personas, de hecho es un grupo amplio, general, indefinido. Pero Marcos 10, 1 al 3, dicen, levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, en el versículo 1 vemos que el pueblo se juntó a Jesús, y él, no solamente por primera vez, de nuevo les enseñaba como solía. Entonces, tenía el costumbre, Jesús, de enseñar ¿a quién? Al pueblo. O sea, enseñó a todos. No limitaba sus enseñanzas a solamente un grupo privilegiado de personas. Enseñó al pueblo. Lucas 21 dice también, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo. Estaba enseñando a todos. No estaba diciendo algo en secreto a un grupo pequeño. Oye, mira, te voy a enseñar algo, pero no se lo digas a los demás, solo te quiero informar de algo. Estaba enseñando al pueblo y constantemente vemos que está enseñando al pueblo. Está predicando al pueblo, está enseñando al pueblo. Vemos que para Jesús no había un tipo o una clase de personas a quienes enseñaba, sino enseñaba a todos. No había gente demasiado común para que Jesús tomara el tiempo de enseñarles. A veces pensamos que estratégicamente es bueno enseñar a cierto grupo de personas, los más cualificados, ¿verdad? Los estudiantes, los alumnos que más merecen nuestra atención, nuestra enseñanza. Para Jesús no había ninguna persona demasiado común para que Él tomara el tiempo de enseñarles. Podríamos decir, Jesús, tienes muchas cosas importantes que hacer. ¿Por qué desperdicias tu tiempo con esas personas comunes
para Jesús no era un desperdicio de su tiempo, era la razón, el propósito por qué vino, para enseñarnos de Dios. Y no había ninguna persona a quien no estaba dispuesto a enseñar de Dios. Vemos en Marcos 6 que enseñó a las multitudes. Marcos 6, ya leímos Marcos 6:34. Vamos a fijarnos en la primera frase que dice: salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y les comenzó a enseñar. Lucas 5:3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, enseñaba desde la barca a la multitud. Varias veces encontramos a Jesús enseñando a multitudes de personas. Al mismo tiempo encontramos a Jesús enseñando a individuos. En Juan 3, del 1 al 21, no vamos a leer toda la historia, pero encontramos a un hombre que vino a Jesús de noche que se llamaba Nicodemo. Y Jesús tomó tiempo, estaba pasando con él probablemente horas en la noche, enseñándole a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Un hombre: Jesús, es que tienes muchas cosas que hacer, tienes a muchas personas que enseñar. ¿Por qué desperdiciar tu tiempo solamente hablando con una persona cuando puedes hablar con muchas personas? Vemos que él habló a las multitudes, enseñó a las multitudes, pero también apartó el tiempo y se sentó a hablar solamente cara a cara, uno a uno con esa persona. Jesús hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Nos puede enseñar congregados al mismo tiempo, pero Él personalmente toma el tiempo de enseñarnos uno a uno. Cuando nosotros tomamos el tiempo de sentarnos con Él, cuando tomamos el tiempo de estudiar su palabra personalmente, tener nuestros tiempos devocionales con Él cada día, Él toma el tiempo de hablarnos uno a uno. No es un desperdicio de tiempo para Él enseñar a individuos. También vemos en el próximo capítulo, el capítulo 4, que hizo lo mismo con una mujer samaritana. Enseñó a una mujer samaritana, una mujer que no tenía buenos hábitos en su vida, ¿verdad? Una mujer que había vivido por mucho tiempo una vida pecaminosa, y tomó el tiempo de sentarse y hablar uno a uno con ella. Entonces vemos que Jesús enseñó a las multitudes, pero también apartó tiempo y enseñó a individuos en un nivel personal. Enseñó a los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. No fue intimidado, no dijo: ellos son líderes religiosos de personas incrédulas, son personas que no creen, así que no voy a hablarles, no les voy a decir nada. Tomó tiempo también de enseñarles a Él. Mateo 22, del 23 al 40. No vamos a leer todo el pasaje, pero vemos Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a bajar hasta el 29. Dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y les empieza a enseñar la verdad. Ahora, son personas con malas intenciones que vinieron para atraparle, para tentarle, con una pregunta que ellos pensaron que era difícil de contestar. Jesús podría haber dicho: tiene una mala actitud, no les voy a enseñar nada. Pero no lo hizo. Tomó el tiempo y dijo: que les voy a responder a su pregunta y les voy a enseñar la verdad. Aunque él sabía que no iban a aceptarlo, no iban a recibirle, pero tomó el tiempo de enseñarles la verdad, aunque eran incrédulos y aunque iban a seguir siendo incrédulos. A veces nosotros decimos: no tiene caso que yo comparta con fulano de tal, porque pues yo sé que no me va a hacer caso, yo sé que no va a creer. Pero sabiendo eso, Jesús tomó el tiempo de enseñarles, aunque eran líderes religiosos que le oponían y no creían en su doctrina.
Vemos también en Lucas 5:17, él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Enseñó a los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley de toda la región, de todas las ciudades, de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Él no se detuvo a enseñarles aún a personas que lo oponían. De hecho, enseñó a todos los que venían a él. Cada persona que quería saber algo de Jesús, Jesús tomó el tiempo de enseñarles. En Marcos 2:13 dice que toda la gente venía a él y les enseñaba. Marcos 10, del 17 al 22, tenemos la historia del joven rico. El joven rico vino y se acercó a él. Vamos a buscar Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, etcétera. Le enseñó. Ahora, algunos se confunden aquí y dicen: ¿ves? Vino y le dijo maestro bueno, y Jesús dijo: yo no soy un maestro bueno. El 18 dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Entonces algunos dicen: ven, Jesús estaba diciendo yo no soy Dios. No, de hecho lo contrario, él le está haciendo una pregunta provocativa. Le está diciendo: espérame, tú me acabas de llamar bueno. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste bueno? Ambos sabemos que solo hay uno que es bueno y es Dios. ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Es lo que le está preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué le habrá preguntado eso al principio? ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Porque para tener vida eterna, ¿qué le preguntó? ¿Cómo puedo tener vida eterna? ¿Qué es lo primero que necesitamos reconocer si queremos tener vida eterna? Jesucristo es Dios. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno. ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Muy bien. Empezó con el siguiente punto, que nosotros muchas veces cuando estamos evangelizando hacemos también. Veamos los mandamientos. ¿Qué dicen los mandamientos? Dice Jesús: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondió como muchas veces nos responden cuando estamos evangelizando: sí, he hecho todas esas cosas, nunca he roto esos mandamientos. Ahora aquí hay un problema, ¿verdad? Porque para tener vida eterna uno necesita reconocer que Cristo es Dios. También uno necesita reconocer que es pecador y que necesita que Cristo le salve, ¿verdad? Ahora, estaba dispuesto a reconocer que Cristo era Dios, pero no estaba dispuesto a reconocer su pecado. Y Cristo, sabiendo cuál era su corazón, sabiendo lo que tenía en el corazón, Él puso su dedo sobre el problema y dijo: aquí está tu problema. Y el joven se entristeció y se fue, no queriendo resolver el problema espiritual que él tenía. Pero Jesús le enseñó, ¿verdad? Jesús identificó su problema, le enseñó qué tenía que hacer para resolverlo. No solamente al joven rico, sino a todos los que venían a él, les enseñaba. También en Juan 8:2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces vemos que Jesús enseñó muchas cosas. ¿Pero a quiénes? ¿A un grupo particular? No, vemos que él enseñó a todas las personas. Enseñó a sus discípulos, ciertamente, a los que creían en él, a los que seguían a él. Pero también no se limitó a solamente los discípulos, sino enseñó a todo el pueblo, a la gente común, a la gente rica, a la gente pobre, a la gente educada, a la gente ineducada. Enseñó a las multitudes, también enseñó a individuos.
Enseñó a incrédulos, a hombres religiosos, fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas. Enseñó a todos los que venían a él. No le decía a nadie, sabes que es muy tarde, estoy cansado, ¿no ves que he estado haciendo eso todo el día, he estado enseñando, he estado trabajando todo el día y ahora quieres? No, cada persona que venía a él les enseñaba. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Ciertamente es el maestro. Entonces vemos lo que enseñó, vemos a quienes enseñó. ¿Cuándo enseñó? ¿Cuándo enseñó? Porque otra vez podemos limitarnos al pensar que Jesús enseñó, bueno, esa vez que estaba en el monte enseñó, esa vez que estaba en el templo enseñó. Pero cuando analizamos el ministerio de Jesús, vemos que no solamente esa vez que estaba en el templo o esa vez que estaba en el monte, sino Él enseñó a lo largo de su ministerio, constantemente. No era una cosa en un momento particular, especial, que Él enseñó una vez, sino enseñaba como parte de su rutina cotidiana. Enseñaba y enseñaba y enseñaba. ¿Cuándo enseñó Jesús? Vemos primeramente que Él enseñaba en los días de reposo. Solo voy a leer, puede hermano poner en la pantalla los versículos, los voy a leer rápidamente para que nos alcance el tiempo. Marcos 6:2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lucas 6:6, aconteció también en otro día de reposo que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, etcétera, etcétera. Entonces enseñaba los días de reposo, no desperdiciaba un día de reposo, se los pasaba enseñando. El día de reposo para los judíos sería como nuestro domingo. Nos reunimos en la iglesia, los judíos se reunían en las sinagogas cada sábado. ¿Para qué? Para aprender. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba en las sinagogas, viajaba a diferentes, en nuestros términos modernos, cristianos diríamos, viajó de iglesia a iglesia, cada domingo estaba predicando, como lo están haciendo mis papás ahorita. Pero Jesús lo hizo a lo largo de su ministerio, de una sinagoga a otra, predicando, enseñando, cada fin de semana. ¿Dónde está Jesús? Debe estar en una sinagoga enseñando, es lo que hace. Pero no solamente viajaba y enseñaba todos los sábados en las sinagogas, sino entre semana, cualquier día de la semana, todos los días también estaba enseñando. Dice Mateo 26:55. Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Lucas 19:47 dice: y enseñaba cada día en el templo. ¿Solamente estaba enseñando los sábados? No, cada día, entre la semana, estaba enseñando constantemente. Enseñó durante las fiestas anuales. Los judíos tenían cada año fiestas ordenadas por Dios. Se reunían, todos los judíos venían para celebrar juntos. Sería como la Navidad, como la Pascua que nosotros celebramos. Pero ellos venían de todas partes del mundo a Jerusalén para celebrar específicamente esas fiestas anuales. Jesús aprovechó. En las fiestas anuales, ¿qué estaba haciendo Él? Celebrando, jugando balón, tomando, comiendo. ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Enseñando, aprovechando la oportunidad, ¿verdad? Juan 7:14 dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, aprovechando la fiesta. ¿Enseñó durante un tiempo específico del día? No, enseñaba en la mañana, enseñaba durante el día, enseñaba en la noche. No había un horario específico. Cada vez que él tenía la oportunidad de enseñar, enseñó, no importando la hora. Vemos en Juan 8:2, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. ¿Cuándo? Por la mañana. De hecho, en inglés dice temprano por la mañana. Entonces no está hablando de que, bueno, como a las 11 de la mañana, después del desayuno,
se levantó temprano y fue al templo para enseñar. Lucas 21:37 dice, y enseñaba de día en el templo. En Juan 3 vemos que Nicodemo vino de noche para hablar con Jesús. Entonces Jesús enseñaba temprano por la mañana, enseñaba durante el día, enseñaba en la noche. Él nunca decía, no es buena hora para enseñar ahorita. Todo momento Él estaba enseñando. No solamente cuando estaba en las sinagogas o en el templo o en algún lugar enseñó, sino en el camino enseñó. Cuando estaba viajando enseñó. Dice Lucas 13:22. Vamos a buscar Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba de viaje, iba para Jerusalén, quería llegar a Jerusalén, pero ¿qué hacía en el camino? Pues tenía que pasar por ciudades y aldeas para llegar a Jerusalén. Entonces, en todo el camino se paró para enseñar. Y era lo más natural. No decía, yo tengo que llegar, no tengo tiempo para eso. No, yo voy para Jerusalén, pero en el camino voy a enseñar a todos los que están en mi camino. Nosotros muchas veces estamos muy orientados por la meta, a dónde tenemos que llegar, y no aprovechamos el camino para usar bien el tiempo en que estamos en camino, encaminándonos, ¿verdad? Jesús aprovechó ese tiempo. Iba a enseñar en Jerusalén, pero mientras llegaba enseñaba en el camino. No desperdició ningún momento ni ninguna oportunidad para enseñar. En Juan 4 vemos a la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Cómo llegó a hablar con esa mujer? Estaban en camino, ¿verdad? Estaban viajando de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, y tuvieron que pasar por Samaria. Entonces los discípulos fueron a buscar comida y él se quedó en el pozo y empezó a enseñar a la mujer. Podría haber dicho, mira, hemos estado viajando todo el día, estoy cansado, tengo sed, no tengo el ánimo, la fuerza para enseñar a esa mujer. No fue la actitud de Jesús. Él estaba en camino. Nosotros probablemente habríamos dicho, aquí se acerca una mujer, voy a intentar no hablarle, estoy cansado, ¿verdad? Jesús estaba viajando, se sentó y dijo, quiero enseñar a esa mujer. ¿Qué pasó cuando enseñó a su mujer? Ella fue y le dijo a todo el pueblo lo que Jesús le había enseñado. Ellos salieron, les enseñó a ellos y le rogaron, quédate, enséñanos más. Él estaba en viaje, tenía un destino a donde llegar, pero se quedó 2 días más para enseñarles a ellos. Pero eran samaritanos. Los discípulos regresaron y le dijeron a Jesús, ¿por qué estás hablando con esa mujer? Jesús se paró en medio de su camino para enseñar a la mujer y a todos los que salieron de la ciudad para escucharle. Entonces, ¿cuándo enseñó Jesús? Pues esa vez que estaba en el monte enseñó algo. Esa vez que estaba en el templo enseñó algo. No. Lo que vemos a lo largo de los evangelios es que Jesús estaba enseñando constantemente. Era un hábito en su vida, un hábito diario. Enseñaba. ¿Soy yo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Perdón. Enseñaba. Cuando enseñó, todos los días de reposo, encontrabas a Jesús en las sinagogas enseñando. Entre semana, cuando no estaba en la sinagoga enseñando, estaba en algún otro lugar enseñando, probablemente en el templo o en el monte o al lado de un lago o en un barco o en un desierto, en algún lugar enseñando. Aprovechó las fiestas anuales para enseñar. Enseñó de día, de mañana, de día, de noche. Enseñó mientras estaba de viaje, mientras estaba en casa. Entonces Jesús estaba enseñando constantemente. Ciertamente fue el maestro, ¿verdad?
¿Dónde enseñó Jesús? Ya vimos lo que enseñó, vimos a quiénes enseñó, vimos cuándo enseñó, dónde enseñó. Había un lugar en particular, se limitaba a solamente cuando él fue al templo, enseñaba. Cuando él estaba en las sinagogas, enseñaba. ¿Estaba limitado por algún lugar? Creo que por lo que hemos visto ya saben que no, ¿verdad? Jesús enseñó en todo lugar. En nuestra lectura esta mañana vimos en Mateo 5:1 que enseñó una vez en un monte, ¿verdad? Subió al monte, los discípulos subieron, ahí les enseñó. También enseñó junto al mar, por lo menos una vez, probablemente varias veces, enseñó junto al mar. En Marcos 2:13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. No les dijo, mira, estamos aquí junto al mar, ¿por qué no regresen el sábado a la sinagoga y les puedo enseñar? No, dijo, bueno, están aquí, vamos a enseñar, vamos a aprender algo. Les enseñó junto al mar. De hecho, hizo algo muy práctico, porque tanta gente vino junto al mar para escucharle. Él dijo, espérame, voy a subir al barco, me voy a lanzar un poco, y aquí desde el barco en el mar predicó a todos los que estaban en la orilla. Estaban escuchando, era una multitud de personas, y él estaba en el barco enseñando y todos escuchando desde la orilla. Enseñó en un lugar desierto. Marcos 6:32 al 34 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, se juntaron a él, comenzó a enseñarles muchas cosas en un lugar desierto. Yo sé que yo muchas veces, si estoy cansado, si he estado enseñando o predicando y estoy cansado, y yo voy a un lugar privado para alejarme un poco, para descansar un rato, si alguien ve dónde estoy, viene para encontrarme, tal vez me escondo, ¿verdad? Estoy muy cansado para enseñar ahorita. Jesús dijo, bueno, vinieron, estamos aquí en un lugar desierto, todos vinieron, les enseñó. Entonces vemos que no se limitó a un lugar específico, enseñó donde se encontraba la gente, donde él se encontraba. Cuando había oportunidad, aprovechó para enseñar. También enseñó en el templo. Hemos visto varios ejemplos de eso, ¿verdad? Ya leímos Mateo 26:55, cuando dice, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Lucas 21:37, y enseñaba de día en el templo. Juan 8:20, esas palabras habló Jesús en lugar de ofrendas, enseñando en el templo. Esos versículos ya los leímos, pero vemos que él enseñaba regularmente en el templo. También vimos ya que enseñaba en las sinagogas. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. No solamente en su sinagoga. Él creció en Nazaret. Tenían una sinagoga y predicó en la sinagoga de Nazaret. Pero no solamente en su sinagoga, sino él viajaba a todas las sinagogas. Predicaba en todas las sinagogas, viajando por toda Galilea. También dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Todas las ciudades, todas las aldeas. Una aldea sería como para nosotros un pueblo. Entonces él fue a todas las ciudades, a todos los pueblos, cada sinagoga, y estaba enseñando. Sería, si hubiera venido a Yucatán, sería como visitar a todas las iglesias de Mérida, de Progreso, de Cancún, y de todos los pueblos. Wow, entonces no fue una vez que Jesús fue y enseñó, sino estaba constantemente en todo lugar enseñando en toda la región. De hecho vemos que enseñó en toda Galilea, Samaria y Judea, en lugares como Capernaum, junto al lago de Genesaret, en Nazaret, en Jerusalén. Ahora, cuando la Biblia nos dice que enseñó en toda Galilea, Samaria y Judea, Galilea
Samaria y Judea eran las tres regiones grandes de la nación. Entonces, es decir, por ejemplo, si estuviéramos en México, Jesús enseñó en todo el norte de México, en todo el central del país y en toda la península de Yucatán. O sea, eran las regiones grandes, Galilea, Samaria y Judea. Dentro de esas regiones se enseñó en lugares como Capernaum, que era una ciudad, el lago de Genesaret, que era el mar de Galilea, Nazaret, Jerusalén y en muchos otros lugares, en todas las ciudades y aldeas. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Juan 4:40 al 41, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él en Samaria. Lucas 23:5, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ha recorrido todos los lugares, está alborotando al pueblo. Esa fue la acusación, que estaba enseñando en todos los lugares desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces vemos que Jesús no se limitó a un lugar geográfico como una ciudad o un pueblo, sino estaba enseñando en todos lugares. No se limitó. Últimamente vamos a ver cómo enseñó Jesús. ¿Cómo enseñó? Vemos qué enseñó, a quiénes enseñó, cuándo enseñó, dónde enseñó. Vamos a terminar con esto. ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Cuál fue su método? Vemos en Mateo 7:28 a 29 que Jesús enseñó con autoridad. Fue muy diferente su estilo de enseñanza que el estilo popular de enseñanza religiosa. Los maestros populares comunes de Israel no enseñaban con autoridad, pero Jesús vino y enseñó con autoridad. Era muy diferente. Mateo 7:28 a 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba con autoridad. Pueden apuntar también Marcos 1:22, Lucas 4:32, que nos dicen lo mismo. Marcos 1:22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Lucas 4:32, se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces Jesús vino y enseñó con autoridad. También enseñó con sabiduría. Mateo 13:54. Mateo 13:54. Sé que son muchos versículos. Los estoy diciendo muy rápido porque no tenemos tiempo no quería dividirlo en 3 o 4 o 5 partes, entonces vamos a ver todo lo que podemos, pero Mateo 13:54 dice, venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? Entonces Jesús enseñó con autoridad, también enseñó con sabiduría y toda la gente reconoció, wow, mira qué autoridad tiene y mira con qué sabiduría nos está enseñando. Marcos 6:1 y 2 dicen lo mismo. Jesús salió de ahí, comenzó a enseñar en la sinagoga, muchos oyéndoles admiraban y decían, ¿y qué sabiduría es esta que les dada? Sabiduría. Enseñaba con autoridad, enseñaba con sabiduría. Enseñó de la palabra de Dios. Es un punto muy importante porque Jesús era Dios, es Dios, pero basó su enseñanza en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos tentados de enseñar lo que a nosotros nos parece bien, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la doctrina que enseñó Jesús? Enseñó la doctrina del Padre. Todo lo que le había mandado el Padre enseñó. Cuando enseñó de la palabra de Dios. Es un buen ejemplo para nosotros, porque hay muchas religiones que enseñan sus opiniones. Yo pienso, yo creo. Si vamos a ser como Jesús, no podemos enseñar nuestras opiniones. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y vemos muchos ejemplos.
es un punto importante y les quiero compartir todos los ejemplos posibles, pero vamos a tener que correr para hacerlo. Mateo 19:4. Le voy a pedir al hermano Alex que los ponga rápidamente en la pantalla. Pueden apuntar las citas, yo lo leo o leo parte de los versículos para que sea rápido. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído cuál fue la base de su enseñanza? ¿No habéis leído? Mira lo que está escrito en las Escrituras. Ahora, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué enseñó? ¿Cuál fue su base? El Antiguo Testamento. Todas las Escrituras que Dios les había dado hasta ese punto en el Antiguo Testamento. Cuando le hicieron una pregunta, él dijo: ¿no habéis leído? A ver, ¿qué dice la Escritura acerca de lo que me estás preguntando? Te voy a enseñar lo que dice Dios si conocieran las Escrituras, sabrían la respuesta. No han leído, ¿verdad? De hecho, creo que está hablando aquí del matrimonio, ¿verdad? Mateo 19:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio los hizo hombre y mujer? Estaba enseñando del matrimonio, pero basándose en las Escrituras, en Génesis. Mateo 22:31 dice: los saduceos le habían hecho la pregunta acerca de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Jesús les contestó: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? A ver, vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la resurrección, ¿verdad? Mateo 22:35 al 40. Vamos a buscar eso rápidamente. Se nos va el tiempo, pero quiero que entendamos estos puntos, porque la próxima semana vamos a ver la aplicación. Mateo 22 del 35 al 40. Mateo 22 del 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy sabio, ¿verdad? La respuesta perfecta. ¿De dónde Jesús sacó esa respuesta tan perfecta? De las Escrituras. Estaba citando Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y la segunda parte estaba citando Levítico 19:18. Levítico 19:18. Que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Jesús les dio una respuesta perfecta: amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. En eso se resume toda la ley. Les estaba citando las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y por eso les preguntaba a menudo: ¿no habéis leído? Si hubieran leído las Escrituras, sabrían la respuesta, ¿verdad? Marcos 10, 2 y 3. Se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Jesús les respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Vamos a ver qué dice la Escritura. Marcos 12:10. Le preguntó: ¿ni aún esta Escritura habéis leído? Lucas 4, 16 al 21. Entró a la sinagoga, le dieron por leer el libro de Isaías, leyó el libro de Isaías, se sentó y empezó a enseñar qué significaba ese pasaje de Isaías. Entonces vemos, es un punto importante que Jesús enseñó con autoridad, enseñó con sabiduría, enseñó de la palabra de Dios. Muy importante. Enseñó con compasión. Pueden apuntar la cita, les voy a leer parte. Marcos 6:34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Comenzó a enseñarles muchas cosas con compasión.
Enseñó por su ejemplo. Por su ejemplo. Jesús en el capítulo 13 de Juan capítulo 13, del 1 al 17 encontramos la historia de Jesús lavando los pies de sus discípulos. ¿Se acuerdan? Les dijo algo interesante en los versículos 13 al 15. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Les enseñó cómo ser siervos por medio de su ejemplo. Enseñó por su ejemplo. Además, vemos que enseñó oportunistamente. ¿Qué quiere decir oportunistamente? Cuando se le presentó la oportunidad, aprovechó de la oportunidad y enseñó. Enseñó intencionalmente, iba con el propósito de enseñar intencionalmente, pero también enseñó oportunistamente cuando se le presentaba la oportunidad. Si se le presentaba la oportunidad de enseñar, no decía, no lo tenía en mi agenda hoy. No, se aprovechaba. En Marcos 12, 41 al 44, vemos que él está en el templo con los discípulos y ve algo que le dio una oportunidad para enseñar. La mujer viuda echó 2 blancas en el tesoro. Jesús estaba ahí, lo vio y dijo, es un buen momento para enseñarle algo a mis discípulos. Le dijo, mira, ve a esa mujer. Les voy a explicar algo. Les quiero enseñar algo acerca de cómo Dios ve a nuestro sacrificio. Entonces aprovechó la oportunidad. No era algo que él había planeado. No le dijo a la mujer, oye, mira, ahorita a las 12 de la tarde yo voy a pasar con mis discípulos y quiero que vayas a echar 2 blancas para que les enseñe algo. No, fue una oportunidad, se aprovechó. La mujer samaritana es otro ejemplo de eso, ¿verdad? Estaba sentando, esperando a la comida. Se acercó la mujer, se aprovechó de la oportunidad. Enseñó claramente. Marcos 8, 27 al 32. Jesús dice, eso les decía claramente. Enseñó públicamente. Me tendrán que perdonar porque se nos está acabando el tiempo, entonces por eso no estamos buscando cada versículo. Pero Juan 18, 20, Alex lo va a poner en la pantalla. Juan 18, 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Enseñó claramente, enseñó públicamente. Enseñó haciendo milagros. Eso lo vemos vez tras vez acompañado con sus enseñanzas. Son milagros. Enseñó confrontando el pecado. Esa es la parte que a nosotros no nos gusta muchas veces, ¿verdad? Quiero enseñar cosas positivas, cosas buenas. No quiero enseñar cosas negativas o confrontar el pecado de una persona. Pero vemos que Jesús lo hizo vez tras vez en sus enseñanzas. Mateo 7, 3 al 5 nos da un buen ejemplo. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Hipócrita? ¡Wow! En sus enseñanzas, en el famoso sermón en el monte, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Entonces, en su enseñanza está confrontando la hipocresía. Le dice a los judíos no creyentes, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Enseñando a los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, confrontó su pecado. Generación de víboras. De hecho, todo el capítulo 23 de Mateo es una condenación en contra de los escribas y los fariseos, confrontando su pecado. Es una enseñanza, todo el capítulo de Mateo 23. Le decimos los 7 ayes, porque dice, ay de los escribas y fariseos hipócritas. Les enseña por medio de confrontar el pecado. Vemos en Marcos 11, del 15 al 17, cuando Jesús limpió el templo. Estaban ahí vendiendo, él entró y él limpió. Interesantemente dice el versículo 17, después de sacarle a todos, después de confrontar lo que estaban haciendo mal, dice, y les enseñaba. ¿Qué les dijo? Esta casa es una casa de oración y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones.
¿Qué creen que estaba citando cuando lo dijo? Las Escrituras. Las Escrituras. Estaba citando Isaías 56:7, que la casa de Dios era una casa de oración. Les enseñaba. Vino y vio su pecado, lo limpió, lo confrontó y les enseñaba. Isaías dice que esta casa es una casa de oración y ustedes lo están maltratando. Enseñó usando parábolas. No tenemos que ver ejemplos de eso, todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Mateo 13:3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas. Enseñó usando parábolas. Y por último, hoy enseñó usando preguntas provocativas. El hacer preguntas es un buen método de enseñar. Lo vemos vez tras vez. Por ejemplo, Mateo 12:47-50. Le dicen: oye Jesús, tu mamá y tus hermanos están esperándote aquí afuera. Y él dice: ajá, es una buena oportunidad para enseñar. ¿Qué hizo? Una pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Se acuerdan de el joven rico? Entró: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Le dice: espérame, ¿me estás llamando bueno? ¿Verdad? Una pregunta provocativa. Mateo 22. Le están tentando los fariseos, los saduceos, y él responde con una pregunta. Les quiere enseñar algo. Les dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y les pregunta: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Una pregunta provocativa, ¿verdad? Marcos 8:27-31. Está enseñando a sus discípulos. Les pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pues algunos dicen que eres Elías, algunos dicen esto y algunos... Y luego les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Verdad? Preguntas provocativas. Entonces, ¿cómo enseñó Jesús? Y les agradezco su paciencia. Sé que hemos estado corriendo para ver muchos puntos, pero como digo, la próxima semana vamos a ver cómo nos aplican esos principios que aprendemos de la vida de Jesús y cómo enseñó. Pero hemos aprendido entonces que Jesús enseñó con autoridad, enseñó con sabiduría, enseñó de la palabra de Dios, enseñó con compasión, enseñó por medio de su ejemplo, enseñó oportunistamente cada vez que se le presentaba la oportunidad, enseñó claramente, enseñó públicamente al mundo, enseñó haciendo milagros, enseñó confrontando el pecado, enseñó usando parábolas y enseñó usando preguntas provocativas. De hecho, alguien calculó que la Biblia registra 307 preguntas que hizo Jesús. 307 preguntas registradas en la Biblia. Obviamente habría preguntado más que no están registradas, pero usó parábolas, usó preguntas para enseñar a las personas, para hacerlos pensar. A ver, una de las preguntas: ¿no habéis leído qué les dijo Moisés? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver, vamos a investigar. No me preguntes algo si no quieres investigar para encontrar la respuesta. Vamos a investigar y ver qué dice, ¿verdad? Preguntas provocativas. Entonces vemos que Jesús tenía un método perfecto para enseñar, ¿verdad? Y podemos aprender mucho de la forma en que Él enseñó a las personas. Entonces, hemos analizado en el ministerio de Jesús, como digo, no fue un análisis exhaustivo porque podríamos pasar varias semanas solamente viendo las enseñanzas de Jesús, pero hemos visto hoy lo que Jesús enseñó cuando estaba aquí en la tierra. Vimos a quiénes enseñó, cuándo enseñó, dónde enseñó y cómo enseñó Jesús, ¿verdad? Hemos analizado su ministerio, a Él como maestro. Y por favor no falten la próxima semana, porque vamos a tomar lo que hemos aprendido de Jesús como maestro, como el maestro, y vamos a ver cómo nosotros entonces podemos seguir el ejemplo de Jesús, cómo podemos aplicar esos principios como maestros en nuestras vidas para ser maestros como Jesús. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos enseñar mejores? Entonces les invito la próxima semana a que no falten para concluir la segunda parte de Jesús el maestro. Y mientras, el martes, felicidades a todos los que son maestros, que disfruten su día de maestro.
y concluiremos nuestro estudio el próximo domingo. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias.